Paz de Cristo. Estamos un domingo más aquí, congregándonos desde mi casa para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Damos gracias por la vida de ustedes, mis papás que están aquí visitándonos, por cada uno de ustedes, mis hijas, mi esposa, mi suegra, y para todas las personas que se van a estar conectando ahí en vivo con nosotros. Vamos a empezar como todos los domingos, vamos a empezar con unos cantos, y después de los cantos vamos a ir a la parte que es la parte más importante, que son la predicación, la palabra de Dios. Vamos a ver qué trae el Señor en este día, pero primero vamos a empezar con unas alabanzas. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera. Que el flamante sol se detuviera. Y es tu poder que trae victoria. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera. Que el flamante sol se detuviera. Y es tu poder que trae victoria. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en tu poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en tu poder. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
celestial, hay vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Él ha cambiado mi lamento por alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial, 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 se derrama en este lugar. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Cristo vive, 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 Cristo vive. Pues paz de Cristo a todas las personas que se están conectando. Damos gracias a Dios por que nos permite estar un día más aquí, dándole la gloria y la honra y la alabanza. Es muy bonito el poder tener vida un día más. Y para la gente que no se ha arrepentido, el que se puedan despertar un día más y tener la oportunidad de venir a los pies de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Porque Él es el único que nos puede librar de todo este mundo, de toda esta corrupción que Satanás ha hecho en las personas. Entonces el único que puede traernos la verdad y el único que nos puede libertar, como dicen las Escrituras, si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres, dice las Escrituras. Entonces el único que te puede hacer libre es Jesucristo, y eso es lo más importante, que nos podemos reunir para darle gloria y honra y alabanza, cantarle cantos y aplaudirle y gritar y danzar de la manera que cada persona lo quiera hacer. Es algo muy, muy especial el tener la oportunidad de poder estar delante de su presencia. Y lo más importante es que podemos estar delante del Señor y viviendo esta salvación que no es fácil, que no ha sido fácil hasta este día,
pero la oportunidad está para todos, los que se han bautizado pues están encaminando con el Señor, y los que no se han bautizado, pues el Señor está esperando que se arrepientan y que vengan a sus pies, como dicen las Escrituras, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo más importante, que es la predicación. Vamos a seguir derribando doctrinas de Satanás, porque Satanás lo que hace es engañar, y ha engañado al mundo desde el que creó al primer hombre y a la primera mujer, el Señor Jesucristo. Al momento que creó todo y creó al hombre, pues Él engaña y hace caer en pecado a Adán y a Eva, ¿no? Entonces podemos ver desde el principio que ha estado metido en mentiras, como hemos visto en otras predicaciones anteriores. Y la manera más fácil que él hace es escudarse detrás de una religión, detrás de unas paredes, y decir que la salvación está ahí. Infinidad de religiones que existen, ¿no? Pero antes de entrar en el tema, quiero iniciar como siempre inicio, y quiero dar testimonio de que el Señor Jesucristo, de que Dios Todopoderoso es Él, y Él es uno. Como dicen las Escrituras en el libro de Marcos, dicen las Escrituras: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Eso está en el libro de Marcos. Y siempre inicio con eso para que la gente entienda primeramente que el Señor es uno. El Señor Jesucristo es un Dios. El único verdadero Dios es el Señor Jesucristo. Aunque Satanás dice en el libro de Isaías que Él iba a subir y se iba a hacer semejante al Altísimo, y que iba a estar en medio de la congregación, dice, que iba a poner su trono al norte del cielo, en el cielo. Entonces, esos son los pensamientos que Satanás ha metido a la iglesia. Y por eso ese es el error que cometen las iglesias: quitarle a la Biblia lo más importante que yo veo, y que carece la explicación. Ciertamente estaba platicando con un compañero de trabajo el día de ayer, y él me dijo que había probado muchas religiones. Me habló de religiones dice que su meta era por muchos años conocer las religiones, y se congregó en muchas iglesias evangélicas, supuestamente evangélicas, supuestamente cristianas, incluso unas religiones que nunca había escuchado. Pero todo está igual de la mano. La religión es religión, y si no está Cristo conforme a las Escrituras, pues está errado, ¿no? Él me decía: sí, porque el Padre es Jehová. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y le dije: Jesús. Ese es el nombre de Dios Todopoderoso. Y él me dice: no, el nombre del Padre es Jehová, me decía mi compañero de trabajo. Entonces el Hijo es, claro, el nombre del Hijo, de que el que fue formado era Jesús, pero el nombre, como lo vimos en otras predicaciones, lo heredó, y lo heredó de Dios. Entonces vamos a seguir derribando doctrinas, y vamos a ver, ¿qué me quiero enfocar en esta predicación? Pues el Señor me movió a esto, ¿no? A predicar esto. No lo hago por enaltecerme ni nada, ni por decir que yo soy el único o algo, ¿no? Pero me quiero referir, estaba viendo una predicación de un pastor muy conocido aquí en México, muy reconocido, y pues la gente, incluso los que creen que Dios es uno, siguen sus enseñanzas. Ese es el problema. Si tú dices que conoces la santidad de Dios y que Dios es uno, y estás escuchando tantas doctrinas, es lo que veo con la gente, tantas doctrinas que hay, que los confunden a la gente tanto, pues. O sea, no entienden. Unos dicen que, como este pastor decía, que no existen los apóstoles en este día. Quizá los apóstoles, escucha, dice que no existen los apóstoles. Entonces, las Escrituras dicen contrario a lo que él dice. Y ese hombre, pues, de acuerdo a las Escrituras, él no es un pastor, aunque lo sigan miles y cientos de miles de gente lo siguen, y tiene iglesias por todo México y por todo Estados Unidos ya ese hombre. Entonces yo digo, o sea, están cegados, no, o sea, mi cabeza no entiende. Leo la Biblia y están diciendo tantas cosas, como hemos visto en las semanas anteriores en las otras predicaciones, tantas mentiras. Este hombre decía que los apóstoles en ese tiempo no existen, que ya fue. Lo mismo que cree la iglesia donde yo me congregaba. La iglesia dice que no existen los apóstoles. Incluso se hacen llamar ellos iglesia apostólica, porque ellos dicen que su fundamento está basado en los apóstoles y en los profetas, siendo la principal piedra, como dice el versículo en las Escrituras, mismo Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Qué significa esto?
significa que Dios se manifestó en la carne y que Él mismo escogió a los que iban a dar la enseñanza a los seres humanos. Eso es lo que significa este versículo. Pero no significa que se acabaron los apóstoles. Tú no le puedes quitar y añadir, como dicen las escrituras. Este pastor muy reconocido aquí en México decía que eso tiene razón. Cierta parte de lo que está diciendo tiene razón. ¿Por qué? Porque él hablaba de unos hombres que en el año 2000, probablemente atrás, en el año 2000 o 2001, ellos hicieron una, vamos a decir que es una unión de pastores. Y ellos, en vez de decirse pastores, tú un ejemplo, tú eres un pastor de una iglesia y tú ibas con ellos. Eso lo hicieron, empezaron en California, ahí en el área de Los Ángeles. Entonces ellos decían, un pastor se le ocurrió, dijo, les voy a cobrar $600 a los pastores que quieran venir, y les voy a dar una credencial, los voy a afiliar con esto, y estos ya no van a ser pastores, van a ser apóstoles. Entonces el pastor que estaba hablando, que les digo que es muy famoso aquí en México, él decía, los apóstoles no existen porque esta gente hizo esto. O sea, pero está errado lo que está diciendo este pastor. Existen apóstoles. Que esta gente no sean apóstoles, esto es diferente. Pero los apóstoles siguen existiendo en las escrituras, dicen. O sea, Dios así trabaja. Dice el Antiguo Testamento, Jesucristo lo cumplió. Fíjense, Jesucristo lo cumplió. Yo vengo a cumplir toda verdad y toda justicia. Significa que en Él, cuando Él se manifestó en la carne, Él cumplió el Antiguo Testamento. Pero hay cosas del Antiguo Testamento, como hemos leído, que si Él no las cambió, o si los apóstoles, Dios no les reveló que tienen que cambiarlas con la escritura, entonces no pueden cambiar. O sea, siguen en pie. No significa que seamos judíos y que tengan que tener una kippah. No significa que tengo que cumplir el sabbat, porque la Biblia dice que ya no debemos de cumplir el sabbat, porque Dios hizo nuevas todas las cosas cuando estaba en la cruz. Pero hay cosas que nos sirven de testimonio en el Antiguo Testamento. Y si en el Nuevo Testamento no cambió Dios eso, pues entonces sigue en pie eso. Es fácil y sencillo. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres? Ellos, la iglesia donde yo me congregaba, ellos dicen que los apóstoles no existen. Y el error que ellos cometen, primero, ellos no son pastores, porque Dios es el apóstol de nuestra profesión. Es el primero, la manifestación de Dios en carne. El Hijo de Dios es nuestro primer apóstol. Es el primer apóstol que marca la Biblia. Ahorita vamos a meternos a las escrituras y vamos a ver lo que dice, para que vean cómo Dios es bien diferente lo que los hombres dicen. Y vamos a ver si existen apóstoles, y vamos a ver cómo llama Dios a los apóstoles y a los profetas. Porque, o sea, tiene que venir alguien a explicarme. Esta persona, mi compañero de trabajo que les platico, que me hablaba ayer y me decía, el hermano, esta persona, pero no es hermano, pero él estuvo en muchas congregaciones conociendo de la religión, ¿no? Y él me decía, es que tenía muchas preguntas, y la primera religión que le enseña a nosotros como mexicanos es el catolicismo, y probablemente en el mundo entero. Y dice que fue con el sacerdote, porque este compañero de trabajo me dice que leyó 2 veces la Biblia. Leyó 2 veces la Biblia y tenía muchas preguntas. Y el sacerdote no supo responderle nada de las preguntas que él tenía. Incluso lo corrió de la iglesia. Y le dijo, ya no estés enfadando, ya no me preguntes, ya vete. Entonces, es lo mismo que hacen los pastores. Me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Yo le pregunté al pastor, hermano, ¿por qué casan a la gente si la Biblia dice que no puedes volverte a casar? Así me enseñaron. Fíjese, la respuesta tonta que me da esta persona. Así me enseñaron. Y es el problema de los sacerdotes, supuestos sacerdotes, no son sacerdotes nada. Los supuestos pastores es lo mismo. Pero vienen ahora y quieren echar fuera la autoridad de Dios, porque el apóstol es la autoridad de Dios en las escrituras, y sigue siendo la autoridad hasta este día en la tierra. ¿Sí me entienden? Entonces, como él es la autoridad aquí en la tierra de Dios, ellos, pues, como quieren ser pastores patito, se hacen una credencial en las denominaciones y dicen, no, pues ya yo soy ministro. Ahí veo en el internet, no, ya ordenaron ministro. No, ordenaron al esposo y a la esposa en unas iglesias. El ministro y la ministra, dicen. Algo que las escrituras niegan por completo. Entonces, ¿qué están haciendo las iglesias? ¿Por qué niegan la autoridad de Dios? El apóstol, vamos a ver
si existe el apóstol hasta este día, y vamos a ver cómo lo llama Dios. ¿Cómo es que llama Dios a un apóstol? Porque ellos dicen, como decía este pastor, que esa parte tenía razón. Y decía él, no, es que ellos pagaron $600 y ya eres un apóstol. Y este pastor debatía, según él, no tiene el Espíritu Santo, él mismo lo ha dicho, yo no he hablado en nuevas lenguas. Es un pastor que no cree hablar en nuevas lenguas. Es un pastor, este hombre, que la gente les preguntan, o sea, porque los buscan de la gente que los sigue, pero no tienen la respuesta porque no siguen las escrituras. ¿Y qué pasa? Ese hombre tiene su segundo matrimonio. La Biblia dice que no puedes tener otro matrimonio, menos si no lo puede hacer una persona que es laica, como una supuesta autoridad como pastor va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen las escrituras? ¿Cómo siguen existiendo los apóstoles en este día? Pues las escrituras, toda la respuesta siempre va a estar en las escrituras. No hay mejor cosa que humillarte delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿en verdad existe esto? ¿En verdad soy? Yo te puedo decir por testimonio propio que conforme a las escrituras Dios me llamó. Conforme a lo mismo que les pasó a los apóstoles, así me llamó a mí. Desde antes que yo fuera cristiano, el Señor me llamó, me habló audiblemente, como le habló al profeta Samuel. Y me habló como le habló a Pablo. Y se me apareció en un sueño, como a Pablo dice que tuvo una visión. Yo lo tuve en un sueño. ¿Y qué se me apareció? Era Dios. La luz se me apareció una luz que resplandecía. Las escrituras me avalan conforme a eso, ¿sí? Pero yo te digo, si alguien está viendo, a los que estamos aquí y a las personas que están viendo ahí por el internet, si alguien está viendo el video, vayan a la Biblia. Si tú dices que yo soy, mucha gente va a decir, no, este está loco, es un mentiroso, ya no existen apóstoles en este tiempo. Este nomás limpiaba ahí en la iglesia, no, ¿qué va a ser un apóstol? Si fueras apóstol te hubiera llamado desde el principio. O sea, pueden tener me van a debatir y me van a tener muchas perspectivas, pero las escrituras me avalan. Si tú te pones a estudiar las escrituras, lee los versículos y escudriña, y en verdad si lo que voy a predicar, si lo que el Señor me está dando para predicar en esta hora es lo verdad. Entonces vamos a leer, vámonos primeramente al libro de Efesios. El capítulo 4 y el verso 11. Capítulo 4 y en el verso 11 del libro de los Efesios. Si tienen ahí una Biblia cerca, ahí léanlo, búsquenlo, porque esa es la parte más importante. Y aquí viene y dicen las escrituras. Y dice así en el verso número 11, en el capítulo número 4. Vamos a ver por qué Dios formó Él formó los rangos de la iglesia y con qué propósito los formó. Y dice así las escrituras en el verso 11, en el capítulo 4, en el libro de Efesios. Y Él mismo, o sea, ¿quién mismo? Él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin lo hiciste, Señor? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Los que se bautizaron en el nombre de Jesucristo y que recibieron el don del Espíritu Santo y que hablan en nuevas lenguas. Esos son el cuerpo de Cristo. Entonces Dios, en su sabiduría tan grande que Él tiene, Él los constituyó a unos apóstoles. Pero fíjense qué curioso son las iglesias. Les voy a explicar algo aquí. Las iglesias dicen que ya no hay profetas, la iglesia apostólica, donde yo me congregaba, y que ya no hay apóstoles. Pero aquí dice que los constituyó. No dice que nomás constituyó apóstoles y profetas y siguen habiendo evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice eso la escritura, ¿verdad? No dice eso, dice que a uno, ¿con qué propósito? Fíjese, para edificar el cuerpo de Cristo. Si ya no tuviéramos apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros,
es que ya estamos completos en lo que ocupamos aprender de Dios. Es que ya nos completó toda la sabiduría y la revelación para toda la gente. Entonces, ¿cómo es posible que las iglesias, ahí están errados? Por eso esta gente no son pastores. Esta gente son mentirosos. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios al apóstol, si tú lees los evangelios, le dio autoridad. A los profetas en el Antiguo Testamento les dio autoridad. Ellos tenían autoridad. Incluso dice las escrituras que le dio autoridad a Elías. ¿Para qué? Para detener que lloviera por 3 años y medio. Y cuando él le oró al Señor, a nuestro Dios, le oró y dijo: Señor, que haya agua. Y volvió a llover sobre la tierra. Entonces, fíjense el poder que Dios les da a los profetas y a los apóstoles. Los creó, los instituyó, los constituyó, dice la Biblia, pero los enseñó y los llama, los sigue llamando con el propósito de edificar a su cuerpo. Significa que la iglesia tiene que aprender, y los que no han venido a los pies, ¿de quién van a aprender? Aquí está, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Pero las iglesias dicen que ya no hay. Dicen, Pablo fue el último apóstol. Fíjense la mentira que dicen. Y yo estaba leyendo y dice: Señor, ¿cómo es esto? No entiendo. A ver, explícame, porque no entiendo. ¿En realidad Pablo es el último de los apóstoles? Señor, ¿Pablo es el último apóstol? Pero no. Así como llamó a Pablo y como llamó a los profetas, así me llamó a mí. Y no soy el único en el mundo. Él tiene apóstoles en el mundo. Son poquitos. Son poquitos. Tiene profetas. Son poquitos. Al apóstol y al profeta lo llama Dios directamente. Aquí dice que los hizo también apóstoles, profetas, y lo dice a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Al evangelista, al pastor y al maestro, claro, el llamamiento lo da Dios, pero el que lo va a ¿cómo se dice? La palabra se me va. El que lo va a nombrar dentro del reino de Dios, el que lo va a nombrar es el apóstol. Tiene la autoridad. Si tú lees en el libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, ahí te explica que Pablo le dice lo que tiene que hacer: pastorea. También haz trabajo de evangelista, le dice Pablo. El apóstol Pablo, la autoridad de Dios en la tierra en ese tiempo, estaba diciéndole al hermano Timoteo que fuera y que hiciera el trabajo de pastor y de evangelista. Entonces, ¿quién lo agarró y quién lo está nombrando? El apóstol. Entonces, estos pastores de las congregaciones no son pastores, porque no creen en los apóstoles. ¿Quién dice en la carta a Timoteo que Pablo lo ungió y lo mandó? Pedro mandó los ordenó a Esteban, ordenó a Felipe el evangelista, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos. Entonces, ¿cómo es posible que las iglesias me están diciendo que ellos no son iglesia de Dios? Escucha, no son iglesia de Dios porque no están siguiendo la escritura. Porque tú no puedes levantarte y decir, fíjate lo que dice las escrituras. Vamos a ver cómo es que Dios hace un apóstol. Vamos a ver, vamos de una vez. Vámonos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Primero vamos a ver cómo lo hace al apóstol y al profeta. Y después vamos a ver qué mentiras siguen diciendo que no hay en este tiempo. Vamos a ver cuántos apóstoles hay en la Biblia y si sigue habiendo hasta este día. El capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 9. Es capítulo 9, déjenme ver. Y dice así: ¿cómo es? Porque ellos fíjense, escuchen. Ellos en las iglesias, ellos estudian en una escuela. Y voy a estar peleando toda mi vida con lo mismo. Yo no he estudiado en ninguna escuela. Y el Señor Jesucristo me llamó. Él me llamó.
Él se me apareció en un sueño. Él me habló audiblemente. Él me ha preparado estos 8 años para que traiga la palabra y para que le enseñe a la iglesia y a la gente que no conoce todavía, que no se ha arrepentido, que vengan y se arrepientan. Para eso me levantó. Entonces, ¿pero cómo lo hizo? El error que cae la iglesia o cualquier persona que se diga apóstol, el error que comete la iglesia es que no siguen las escrituras. Dice las escrituras en el capítulo 9, en el verso, vamos a empezar a leer desde el verso, no, vamos a empezar en el 1, vamos a leer todo desde el verso 1, capítulo 9, verso 1. Capítulo 9 y en el verso 1. Y dice así. Y síganme ahí los que están conectados para que lean la Biblia. Escuchen lo que no tengo por qué. O sea, para que ustedes corroboren si estoy diciendo verdad o esto es mentira lo que estoy hablando. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? Del camino de Dios, los que se habían convertido a Cristo aquí, los trajese presos a Jerusalén. Saulo perseguía a los del camino de Dios. Saulo era un fariseo de fariseos, nacido, ¿dónde nació? Él nació en Tarso, de Cilicia. Era fariseo de fariseos, Saulo. O sea que él era un fariseo, que él era, dice las escrituras, que él fue enseñado por Gamaliel, que le estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era la mejor universidad de ese tiempo para aprender las escrituras. Era el mejor maestro que había. Desde chiquititos tenés que saberte, y eso dice la historia, no dice las escrituras, pero dice la historia que tenías que saber la Torá de los y el Pentateuco de memoria, los primeros 5 libros, para poder ir y estudiar con él. Entonces, este Saulo perseguía a los del camino, y vamos a seguir leyendo qué dice. Los trajese presos a Jerusalén, a los hermanos. Mas yendo por el camino, aconteció, ¿qué le pasó? Vamos a ver qué le pasó a Saulo, que perseguía a la iglesia. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, así pasa con Dios, todo lo hace repentino. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, o sea, se cayó a la tierra, pum, azotó, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te tiene que decir lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se espantaron atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué pasó? La revelación no era para ellos. Así están las iglesias y los pastores de ahora. Escuchan la voz de Dios, fíjate, porque dice que escucharon, a la verdad escucharon la voz. A la verdad escucharon la voz, mas no vieron a nadie. ¿Qué significa que no vieron? Que no están ellos capacitados para ver el camino y las cosas y la revelación. No tienen la revelación de Dios. Solo le revela a Dios a quien Él quiere. ¿Qué pasó con el apóstol? ¿Cómo llama al apóstol Dios? ¿Cómo lo llama? Se le aparece. Ya había resucitado Jesucristo, había sido glorificado y había subido al cielo. Otra mentira que dicen las iglesias, que para que tú hayas sido un apóstol, tuviste que haber caminado con Jesucristo en ese tiempo. Esa es una mentira. Estamos viendo que Saulo ya estaba en el cielo. Dios había vuelto el espíritu, o había sido glorificado, la manifestación de Dios en carne, y había subido. ¿Y qué pasó? Se le apareció en el camino a Damasco. Y vamos a seguir leyendo lo que dice. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se espantaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no vieron. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos
no veía nada. ¿Qué significa el no veía nada? Ahorita vamos a explicarlo. No veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba ayunando. Le estaba preguntando a Dios. Él sabía de la Biblia. Era perseguidor de los de Cristo, pero él no tenía la revelación. Conocía las escrituras, pero no tenía la revelación de las escrituras. No tenía la enseñanza de Dios. El apóstol, Dios lo enseña. Al profeta, Dios lo enseña. Al pastor, no. Al pastor, el apóstol le enseña, el profeta le enseña la revelación de Dios. Claro que también le revela cosas Dios. Al ministro también le revela a Dios. Al pastor, también al evangelista le va a revelar cosas que Dios le quiere revelar. Pero la enseñanza de la escritura fue revelada a los apóstoles y a los profetas. Y esta gente dice que no hay apóstoles y que no hay profetas. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo la escritura. Dice que Saulo estaba ahí, que se quedó ciego por la luz. Entonces, en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Esta también, no estoy en el tema que estoy hablando, pero también se los voy a decir. En las iglesias dicen que no cualquier persona puede bautizar. Eso me enseñaron a mí, en la iglesia donde yo me congregaba. Que no cualquier persona puede bautizar. Pero vamos a ver si aquí también te da esa revelación, si cualquier persona puede bautizar a cualquier hermano, o sea, una persona que se quiera arrepentir. Y dice así, hablándose que tiene que ser por lógica un hombre, porque a los hombres eso es lo que llamó Dios al ministerio. Y dice así, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Le habló en una visión también al hermano Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. O sea, estaba orando y estaba ayunando Saulo. Dice que no bebió ni comió nada por 3 días y medio. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estaba ciego, pero Dios le dio también la visión a Pablo de que él iba a venir un hermano, le iba a poner la mano encima y que iba a recibir la vista para atrás. Estaba ciego. ¿Por qué lo dejó ciego Dios? ¿Por qué lo dejó ciego? Porque significa que él no tenía la revelación de Dios. Lo llamó. Una cosa es que Dios te llame, pero no lo había enseñado todavía. ¿Sí me entiendes? Entonces la revelación viene después. Dice así. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. O sea, Saulo perseguía a la iglesia. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender en todo los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. ¿Quién lo escogió? E instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Gentiles, no judíos, nosotros. Y de reyes, dice, y de los hijos de Israel. O sea, para todos les iba a llevar el mensaje de Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Iba a padecer mucho a causa de su nombre y de llevar el evangelio. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Llegó Ananías a la casa donde estaba Saulo y puso las manos y dijo, ya Dios le dijo lo que era Saulo, ¿no? Entonces dice aquí, hermano Saulo le dijo, ya le dijo hermano. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. O sea, fíjense cómo es tan grande Dios de la revelación. O sea, estos hombres no se conocían. Y no sabía uno de otro, pero a uno le da la revelación y al otro le da la misma revelación para que sucedan las cosas que Dios, la voluntad de Dios se cumpla. ¿Cómo es la voluntad de sobrenatural? Él es un espíritu, dice la Biblia, y sobrenaturalmente viene y llama a los hombres. No naturalmente, no estudiando, no teniendo una credencial. Y sigue diciendo, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios llama espiritualmente. Como Él es un espíritu y nosotros somos carne, Él se manifiesta espiritualmente. Se le manifestó al apóstol, así como a los profetas, a Moisés. Si tú lees en el libro de Éxodo, se le apareció en una zarza. Y lo que se le apareció en una zarza era una voz, era espíritu. Dios es un espíritu. Se le reveló al apóstol de la misma manera que le habló a Pablo, como le habló a Jeremías. Y vamos a seguir viendo cómo le habló, cómo le habla a Dios, cómo él forma a los apóstoles. Y siguen existiendo, porque leímos en el capítulo 4, en el verso 11 del libro de Efesios, decía: a unos los constituyó apóstoles, profetas. No dicen las escrituras en ninguna parte de la Biblia que no existen los apóstoles. Pero vamos a ver, seguir viendo. Vámonos al capítulo 1 del libro de Jeremías. ¿Cómo llama a Dios? Fíjense cómo llamó a Pablo. Y así como llamó a Pablo, sigue llamando hasta este día. Capítulo 1 del libro de Jeremías. Vamos a ver. Capítulo 1 y vamos a empezar en el verso número 2. Capítulo 2, perdón. Capítulo 1 en el verso número 2 del libro de Jeremías. Capítulo 1, verso número 2 del libro de Jeremías. ¿Lo tienen ahí ya? Amén. Dice así: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿La palabra de quién era? La palabra era de Dios. Así lo mismo, la palabra que le habló a Pablo, esas palabras venían de Dios. Y lo mismo le está hablando a Jeremías. Jeremías era un profeta, no era un apóstol. Pero así llama a los apóstoles y a los profetas Dios. Y dice así: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Qué tocó? La parte más importante. Dios quiere que lleves sus palabras. Para que un apóstol y un profeta lleven la palabra de Dios, tiene que tocar Dios tu boca, sobrenaturalmente. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras. No son las palabras del apóstol ni del profeta, son mis palabras, en tu boca las he puesto. Fíjense lo que dice las escrituras. Hasta ahí vamos a leer. Y dice que Dios lo llamó desde antes de que naciera, para que fuera un apóstol, un profeta. Y esta gente está diciendo que no hay apóstoles y profetas. Porque si un verdadero apóstol y un verdadero profeta de Dios, Dios levanta a uno en este tiempo, como me levantó a mí, les va a decir las verdades y los errores en los que están. Y como les va a decir los errores conforme a las escrituras, no les va a gustar. Por eso, como son una bola de vividores, las iglesias, como son una bola de mentirosos, y se hacen unas credenciales y dicen: ya eres ministro, eres pastora, eres pastor, eres evangelista, eres lo que sea. Paga 3,000 pesos y toma el curso en el CCM. Cada año les cobran 3,000 pesos por 4 meses de clases. Entonces, el seminario teológico de California, con llamada final, el mejor seminario, es una universidad. Pero eso es pura basura. Aquí Dios me dice cómo llamó al apóstol y cómo llamó al profeta. Lo llamó Él y puso sus palabras.
Y dice que los santificó, ya hablando del camino de la santidad. Tú no puedes ser una persona, un apóstol y un profeta que lleva la palabra de Dios y no puedes haber sido santificado por Dios antes. ¿Qué significa? Que Dios te revela su doctrina, que te revela la santidad, que Dios lo preparó para ser santo, santo sin mancha y sin arruga delante de Él, como dice en el libro de los Efesios 1:4. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué me están diciendo las iglesias y qué me está diciendo la Biblia? ¿Cómo llamó Dios a esta gente? O sea, ellos creen que aquí se paró en la Biblia todo esto. Ellos creen, Jesucristo dijo, yo soy el mismo de ayer, el de hoy y de siempre. Les dijo a los discípulos. Sigue haciendo lo mismo que hizo antes, lo hizo en el tiempo que se manifestó en carne y lo sigue haciendo ahora. Así de sencillo es de entender. Pero las iglesias, por conveniencia, están desviando a la gente. ¿Qué le estás enseñando a la gente? Las iglesias, ¿qué están enseñando a la gente? Mentiras. Y cualquiera me van a decir que soy un mentiroso. ¿Cómo tú qué vas a ser un apóstol? Tienen que seguirte tienes que tener tanta gente que te siga para que seas un apóstol. Es una mentira. Jesucristo nomás lo seguían 11. 12 porque el otro lo engañó y lo crucificaron por culpa de él, dice la Biblia. Nomás lo seguían 11. Dice que había 70 discípulos y que los mandó de 2 en 2. Pero cuando Jesucristo en los evangelios les empieza a decir, no entendían la revelación de Dios. Porque todavía no se les había abierto el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Hasta después de que resucitó Él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que esos 70 discípulos los mandó de 2 en 2. Y se maravillaron porque oraban por la gente y a gritos salían los demonios en el nombre de Él. Y decían que se sujetaban a ellos. Significa que les dio autoridad. Pero después, más adelante, les empieza a dar una enseñanza. Les empieza a decir una parábola del Señor Jesucristo. Y les dice, el que no bebiere mi sangre y el que no comiese de mi carne, no puede ser mi discípulo. El que no beba de mi sangre y el que no coma de mi carne, no puede ser mi discípulo, el Señor le dijo. Entonces ellos se interpretaron como no tienen el Espíritu. El Espíritu Santo lo tenían, porque dice que recibieron el Espíritu cuando les sopló y los mandó. Pero todavía no tenían la revelación de la palabra. La palabra se las estaba hablando en ese momento Él ahí presente. Entonces dice que se voltearon y no lo siguieron más. Lo dejaron. Porque dijeron, esto es canibalismo. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a ser caníbales? No, Dios prohíbe que seamos caníbales. No entendían lo que estaba hablando. No entendían del sacrificio que iba a venir en la cruz, que iba a derramar la sangre y la carne, pues el sacrificio que Él hizo para que lo crucificaran ahí. Y que era el rescate de todos nosotros, la paga del rescate. Y te vas un poquito más a leer la palabra y vas a entender que era la Santa Cena, la institución de la Santa Cena, que el cuerpo representaba el pan, representa el cuerpo. Lo mismo que los israelitas comieron en el maná, representa el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, caía del cielo. ¿De dónde vino el Hijo de Dios? Del cielo. Del cielo venía esa ofrenda de Dios, el sacrificio para Dios, para que seamos salvos nosotros, toda la humanidad. Pero no lo entienden, no tienen la revelación, se apartan del Señor. Y le dijo el Señor todavía a los discípulos, a los 12 les dijo, ustedes también me van a dejar. Entonces, ¿cuántos tenía seguidores? Tenía 11 porque el otro lo engañó. Entonces vienen, de seguro van a decir, para que seas un verdadero apóstol de Dios, tú tienes que tener muchos seguidores y llenar iglesias, 500,000. Dice la Biblia que Dios, en el libro de los Hechos, y Dios añadía a los que tenían que ser salvos diariamente. O sea que Dios añade diario añade Dios a gente que se arrepiente. Pero ¿cómo? ¿Quién los añade? Dios, no el pastor, ni el apóstol, ni el evangelista, ni el profeta. Entonces, esto es espiritual. Los discípulos no entendieron, pero Jeremías entendió. Pero Jeremías se quiso revelar porque le dijo, Señor, yo soy como un niño. ¿Qué significa? No que era un niño chiquito. Significa, si tú lees las escrituras y entiendes las escrituras, más adelante dice la escritura, Pablo le explica esto, que
cuando eres recién nacido, en el evangelio y en las cosas de Dios. No conoces la palabra, no tienes la revelación, eres como un niño y se te da leche espiritual. Pero cuando maduras, te pone de ejemplo como un bebé. Pero cuando maduras y creces como una persona, se te da alimento sólido. Y eso es de lo que está hablando el profeta Jeremías con Dios. O sea, soy un niño, yo todavía recibo leche espiritual. Pero por eso, pero dijo, no. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, esto que le estoy hablando, van a decir, no, es lo que les digo, las doctrinas, la iglesia apostólica donde yo me congregaba, no creen. No hay ningún apóstol, pues ninguno son pastores y ninguno son ministros y ninguno los ha llamado Dios porque leímos que la autoridad, el que unge y el que manda es el apóstol. Él es la autoridad, recibe autoridad de parte de la autoridad que es Dios mismo para tener autoridad aquí en la tierra sobre los demonios y sobre la congregación, porque ellos escribieron las cartas, Juan, Pablo, Jacobo, Santiago. Ellos, ¿quién escribió? No escribieron ministros las cartas, no escribieron los diáconos las cartas, los apóstoles. Y claro, les dictaron la carta, como el hermano Lucas era doctor, él escribió, pero se las andaba con Pablo. O sea, él escribió, pero andaba con Pablo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que es la Biblia, las escrituras. Pero ¿qué hace esta gente? ¿Qué están haciendo las iglesias? ¿Les mienten? ¿Cómo vas a recibir tú la salvación si ninguno de ellos no creen en los apóstoles? Y luego aquí lo triste, hay apóstoles supuestos, como les dije hace rato, que tienen una credencial de apóstol y dicen que Dios son tres, pero la escritura dice que Dios es uno. ¿De dónde, qué apóstol va a ser esa gente? ¿De dónde va a ser apóstol esa gente? Esa es una mentira. ¿Se pueden volver a casar? Ese no es un apóstol. No, vienen del mundo el hermano y se bautiza y su esposa está allá y le aconseja, no hermano, su esposa no es bautizada, usted puede dejar a la mujer, venga y agarra otra mujer acá. No, esa es pura basura. Están hablando basura en las iglesias y les están enseñando mentira a mis hermanos y a la gente. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Yo no lo estoy haciendo esto con el fin. Dios me lo dio el tema para que lo predique. No lo predican en las iglesias. No para pararme el cuello, yo soy un apóstol, yo soy más que usted. No, tienes que mostrar humildad. Los apóstoles eran humildes. Humilde significa que te sujetas a Dios, que es la autoridad máxima, y que respetas a los hermanos y a las hermanas, sin importar el rango de nadie. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya los pastores los veo y, hombre, se creen la divina garza, diría mi abuelo. Así decía mi abuelo, me acuerdo esa palabra. Que se creen más que nada, que otro. O sea, me llamó Dios a ser un apóstol, pero no significa que sea más como que un hermano, que una hermana. El Santo apartó a Jeremías y puso sus palabras en él. Pablo le hizo lo mismo para que llevara la palabra de Dios, pero nunca ves en las escrituras. Cuando se equivocaban los hermanos, Pablo hace cartas y se las manda a los hermanos y los reprende y les dice, hermanos, están haciendo mal esto, y explica cómo es el orden de la iglesia. Él explica cómo debe de ser el orden de la iglesia. Pastoras, leímos como pastores decía ahí, ¿verdad? En la escritura, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. Las mujeres ahí debatiendo. Débora era profetisa, dice la Biblia. No dice que era pastora. Dicen que la esposa de Moisés era pastora. Sí, era pastora de ovejas. Era pastora de ovejas. Claro, y le enseñó muchas cosas a Moisés, de Dios. Claro. Le dijo, mira, allá. Pero no le dio la revelación. La revelación se la da a Dios mismo. A Moisés, cuando él da un paso y va, ¿y qué es ese en el monte? Ella le dijo, en el monte Dios está ahí arriba. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de nuestro padre Ismael. Le dijo Séfora. Pero no significa que le dio la revelación a la mujer.
Le dijo y él fue. Dios le llamó, personalmente le llamó a Moisés, al profeta Moisés. Entonces, ¿qué? Están haciendo malas cosas, están diciendo puras mentiras. Mentiras en las iglesias. Me contaba el compañero de trabajo, cuando no tiene la revelación de Dios. Me decía el compañero de trabajo que le pegó a un pastor en una iglesia. Y los hermanos se quisieron meter y con el púlpito les dio. Se lo descontó ahí en medio antes del culto. Me saltó unas carcajadas yo dije, esto deberían de hacer, hermano. Debería de ir a recorrer todas las iglesias acá apostólicas y cristianas evangelistas aquí en Tijuana. Le dije a este hermano para que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él me contó que estaba una señora, llegó llorando y él escuchó todo. La hija se acababa de morir. Y este pastor le dijo, aquí en Tijuana, este pastor le dijo, tu hija se va a sanar, Dios te la va a sanar. Y si tú ahorita ofrendas más dinero y das más dinero, persona de fábrica, sus ahorros ahí guardados, lo poquito, o sea, eso es maldad del ser humano, aprovecharse de la gente. Y le dijo, si tú diezmas, Dios en un mes te lo va a dobletear. Las escrituras no dicen eso nunca. Que iba a sanar a la hija. Si ofrendaba, iba a sanar a la hija, y si ofrendaba más, Dios se lo iba a multiplicar. Este pastor me contó, este compañero de trabajo, que tiene un carro del año, que tiene una iglesia muy grande, que nunca le ha metido dinero a la iglesia, es un galerón grande, tiene una casi mansión aquí en Tijuana, y sus hijas traen carro del año todas, y su esposa y él. Y son aquí en Tijuana, no en Estados Unidos, trabajan ni nada. No trabajan, no creo que trabajen, esa gente es unos ladrones, ¿verdad? ¿Y qué? Él se indignó, él estaba yendo a escuchar la palabra ahí, se paró y le pegó al pastor, la corrió, le dijo, váyase para allá, y se subió a su puesto a predicar este pastor. Fíjese la maldad del ser humano. Eso es lo que les digo. Según ellos tienen que tener revelación, son mentiras. Una persona que dice que Dios son tres no puede tener revelación, pues no tiene la revelación. La escritura dice, y no ocupas ir tan lejos ni tener revelación. Si tú lees la Biblia, de ahí te dice en la Biblia que Dios es uno. No ocupas conocer ni haberte arrepentido para entender que Dios es uno ahí, como dice las escrituras. Entonces, ¿qué hace esta gente? ¿Qué está haciendo esta gente? Están diciendo mentiras, engañando. Y este compañero me dice que se enojó tanto y sintió mal y que se paró y le pegó unas trompadas al pastor y fue a azotar por ahí al pastor. ¿Y qué pasa? Y después los hermanos lo quisieron golpear a él y agarró el púlpito y ¡hola! Le pegó con el púlpito a los hermanos. Y el que se venga. Y está chaparrito, está un poquito más chaparrito que yo. Y me empezó a tener unas carcajadas. Dije, ojalá hubiera gente así en las iglesias, que tuvieran valor los hermanos, porque saben que los pastores son mentirosos, son adúlteros, son ladrones, y se paren y dejen dar su diezmo y se vayan. No que los golpeen, que se paren y salgan de las iglesias y reconozcan que la autoridad la da Dios a quien Él quiere, y la autoridad es la escritura. Eso tienen que reconocer la gente. Entonces, estamos bien mal. Estamos mal. Le doy gracias a Dios. El mejor día que ha pasado de mi vida es cuando me salí de la iglesia apostólica. Que Dios me reveló la verdad y me hizo entender que estaban robando, que son unos vividores, los líderes de arriba, que son mentirosos, que casan a mis hermanos ignorantes de la escritura. Y el problema de los hermanos es que no leen las escrituras y los están metiendo en adulterio. Y los hijos de ellos son bastardos, como dicen las escrituras en el Antiguo Testamento. Son bastardos. Fíjate qué triste. ¿Cómo vas a querer que tu hijo nazca un bastardo cuando te puedes casar bien con tu esposa y con una mujer que sea tu esposa y tener tus hijos bien, de acuerdo a la ley de Dios y las escrituras? Pero están haciendo malas cosas, le están enseñando mentira. Pero estamos viendo, vamos a ver. Pablo se le apareció Dios. Jeremías le habló Dios. Mismo la voz de Dios, las puso palabras en su boca. En el libro de Isaías dice que a Isaías le puso el carbón encendido Dios.
¿Qué significa? Que puso sus palabras. Le dijo primero, tuvo una visión el profeta Isaías y le dice, Señor, yo soy impío, soy inmundo de labios, o sea que es un pecador, significa. Pero dice, no te preocupes, dice, yo voy a encender. Y mandó al ángel a que le pusiera el carbón encendido en los labios. ¿Qué significa? Que Isaías le dio toda la revelación de cómo iba a ser la manifestación de Dios en carne cuando vino aquí a la tierra. Y el fin del tiempo, porque habla también del fin del tiempo, de cuando iba a volver. Lo que estamos esperando nosotros todavía. Pero ¿quién lo hizo? Dios. Todo lo hace Dios. No lo hace una escuela teológica. Y así te puedo contar muchas cosas con respecto a eso. Pero el apóstol lo formó Dios. Lo hizo Dios, se le apareció Dios a Pablo y lo hizo él un apóstol. Vamos a ver quién es el primer apóstol. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 3. Y en el verso 1. Capítulo 3 del libro de Hebreos. Está después de los evangelios. El libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, después de Tito. Hebreos capítulo 3 y el verso 1 y dice así. Vamos a ver quién es el primer apóstol que Dios instituyó. Porque en el Antiguo Testamento eran profetas, pero ahora Dios los hizo apóstoles y sigue siendo profetas. Porque dice que en el Nuevo Testamento no hay profetas. Ahorita les voy a leer un versículo que encontré por ahí donde Dios tenía un profeta en el Nuevo Testamento también. Ahorita vamos a leer eso. Pero vamos a ver. Capítulo 3, verso 1 del libro de Hebreos. Dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren o considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién fue el primer apóstol? Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él es el primer apóstol de nuestra profesión. Dice, ¿por qué nuestra profesión? Porque él profesaba lo mismo. Está escribiendo Pablo esta carta y es lo que está en el apóstol le escribió la carta y está hablando lo mismo. El apóstol de nuestra profesión, Cristo, y sumo sacerdote. No solo apóstol, es el sumo sacerdote, como lo era el hermano de Moisés, que era Aarón. El sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí está el primero. Mas llamó a 12. ¿Cuántos son? Mas murió uno. ¿Por qué murió uno? Porque lo traicionó, que era el apóstol Judas. Lo traicionó, pero en el Salmo dice que tenía que ser reemplazado. Y ellos echaron suertes, dice la escritura, escogieron a 2. Bernabé, no Bernabé, era Matías. Vamos a leerlo. Capítulo 1 del verso, para no andar inventando. Capítulo 1 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos está eso. Capítulo 1. Vamos a ver. Capítulo 1. Y ahorita te digo el verso. Deja buscarlo. 1:12. Excelente. Todavía no llego. Me pase. Libro de los Hechos, capítulo 1 y en el verso número 12. No, ese no. Me equivoqué yo. Sí, estás bien. Capítulo 1, verso 12. Y dice así. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olívar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, o sea que era apóstol junto con ellos, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Santo Dios. Y todas sus entrañas se derramaron, tristemente, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Ya estaba profetizado por David, lo escribió en un salmo. Dios se lo reveló al profeta David en un salmo, estas palabras que está repitiendo el apóstol Pedro, porque está escrito en el libro de los salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, el oficio del apostolado. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que hasta que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y se le señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, me faltaba, Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, le decían, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién lo escoge? Otra vez, Dios. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión, para irse de su propio lugar. Y les echaron suertes. ¿Qué significa echar suertes? Votaron. Ellos votaron para escoger a esos dos, porque habían seguido el ministerio de Jesucristo desde el principio, como dice Pedro al principio que leímos. Y la suerte cayó sobre Matías. Votaron, echaron suertes, y después la suerte, oraron, y Dios eligió a Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ahí está. Jesucristo es uno, un apóstol, ¿verdad? Más 12, ¿cuántos son? 13, más escogieron a otro aquí. ¿Cuántos? 14 van, ¿no? Porque luego dicen que son 13, 14, no saben ni cuántos son. Ahora vamos a leer en el libro de... Vamos a leer el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas. Ya pasé. Después de Corintios está Gálatas. Déjame ver. Y vamos a ir, creo, es en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Gálatas. Déjame ver. ¿Dónde era? Déjame verle. ¿Era Gálatas? Ok.
Aquí es. Es en Gálatas capítulo 1 y en el verso 10 y... en el 17. Verso 17 de Gálatas. Capítulo 1, verso 17 del libro de Gálatas. Y dice así. Capítulo 1, verso 17 del libro de Gálatas. Vamos en 14 apóstoles, ¿verdad? 14 hemos contado. Entonces, fíjense lo que dicen las escrituras. Dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los hermanos de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Jesucristo. ¿Y qué era? Apóstol. ¿Cuántos van? 15. Y puedo seguir buscando porque hay más versículos, hay más apóstoles. Ese apóstol no fue hecho, y ahorita vamos a leer un versículo que en el libro de los Corintios, que está bien interesante. O sea que hay más apóstoles, había más apóstoles. No todos los que escribieron las escrituras aquí eran apóstoles, hay más. No todos los que están aquí, el Señor llamó más. Él era su hermano y era apóstol. Y la escritura no lo mencionaba hasta aquí, mira, y aquí dice que era apóstol. Jacobo. ¿Entiendes? Entonces vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 15, creo que es, capítulo 15. Esto es lo que debaten las iglesias y los seminarios teológicos. Esto dicen, no hay más apóstoles porque Pablo fue el último. Si leemos un poquito más adelante ahí en el libro de Gálatas, vamos a leer que cuando va Pablo, si sigues leyendo en ese mismo verso más adelante, en el capítulo 2 creo que es, o en el 3, Pablo fue a Jerusalén a buscar a Pedro y iba con una persona más, que era un apóstol. Iba con 2 personas, Timoteo, que era un pastor evangelista, y dice las escrituras que iba con otro en el cual los apóstoles están de acuerdo de que era un apóstol también juntamente con él y se llamaba Bernabé. Y si tú lees más atrás en el libro de los Hechos, Dios les dice, apártenme a estos 2, a Saulo y a Bernabé, para el trabajo que les he encomendado. Los escogió como apóstoles. ¿Ya Bernabé cuántos son? 16, 17. No están en los 12 apóstoles Bernabé. Entonces, tú puedes seguir viendo que Dios levantó más apóstoles. Pablo no era el último apóstol. Y aquí les voy a decir por qué. Porque ellos debaten es que en el original, en el hebreo dice. Eso dice. Es lo que escucho. Pero dice así. Dice así la escritura. Capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y en el verso 9. Y dice así. Bueno, vamos a leer más arriba. Vamos a leer desde el 3. Capítulo 15 y en el verso 3 del libro de Corintios. Y dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Cómo es? ¿Cómo murió? Conforme a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Otra vez lo remarcan, ¿no? Y que apareció a Cefas y después a los 12. A ver, ¿cómo? A Cefas y después a los 12. Ahí como que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos y después a todos. A ver, espéreme, aquí es algo muy interesante si tú estás leyendo. Dice que primero se le apareció a Pedro, después a los 12, o sea, ya estaba junto con los demás Pedro. Y después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles que él tenía y que había hecho. No dice cuántos son. No dice cuántos son.
Pero dice, luego hubiera dicho la escritura, tendría que decir, se le apareció a Pedro y a los 12 y a Bernabé y a tal. Pero dice a todos. O sea que tenía más apóstoles. Tuvo más apóstoles. Antes de que subiera al cielo, se les apareció. No existía Pablo todavía aquí. Vamos a seguir leyendo la escritura. ¿Por qué? Está describiendo el apóstol Pablo cómo sucedieron las cosas. Y de todos esos apóstoles, vamos a seguir leyendo ahí mismo. Ellos dicen que por esta escritura, por el verso 8, ya no hay apóstoles en este tiempo. Analicen la escritura y escuchen. Y al último de todos, no el último apóstol, no dice el último apóstol. Fíjense en la escritura, hay que aprender a leer lo que dice la escritura y no acomodarlo a como yo creo que está diciendo. Fíjate, al último de todos, o sea, al último de los apóstoles en ese tiempo, de todos los apóstoles, porque se les había aparecido a todos los que tenían ese tiempo, pero al último que se le apareció en ese tiempo fue como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjate, porque yo soy, no el último, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué eres el más pequeño, Pablo? Que no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjate lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué, Pablo? Porque eres el más pequeño e insignificante. Porque perseguía la iglesia de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces, él se hace como un abortivo, porque él dice eso. Yo fui el último, como un abortivo, porque no merecía que me hablara Dios yo. Yo no conocía yo no tenía la revelación. Tuvo que aparecerse él en un espíritu, espiritualmente, y revelarle lo que tenía que hacer. Y lo llamó para hacer y tiene más cartas escritas en el Nuevo Testamento Pablo que cualquier otro apóstol. Y dice Pablo también dice ahí, yo he trabajado más que todos los apóstoles, dice Pablo. Estaba leyendo en las escrituras. Pero no por eso soy más que ellos. Pero yo sí he trabajado, he andado caminando por todos los países y por todas las ciudades y me he desgastado por más que todos ellos. Fíjate lo que dicen las escrituras. Entonces, porque una persona que dice que es y al último de todos, agarran ese pedazo de escritura. Entonces yo soy un mentiroso. Y la escritura miente porque al principio leímos y decía que aún los hizo apóstoles, a otros profetas. Si tú crees que Dios ya terminó con los apóstoles, pues tampoco hay pastores, ni tampoco hay evangelistas. Si agarras ese versículo y lo están diciendo que ya no hay. O sea, y dice la escritura, como leímos al principio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que aprendamos, para que la gente aprenda, los que no conocen de Dios y los que conocen de Dios sean moldeados conforme a lo que Dios quiere que sean moldeados, conforme el camino de la santidad. Pero no, pues ellos dicen que aquí ya Pablo es el último. Entonces yo soy un mentiroso y los quiero estafar y los quiero robar y soy un mentiroso y es mentira. Conforme a lo que dicen esos pastores, como les decía al principio. Ellos mienten. La escritura, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo la escritura y qué están diciendo esta gente? Fíjate. Eso sí, traen sus carrazos, traen sus congregaciones grandes. O sea, es una burla esto. Piensan que pueden burlar a Dios. Piensan que se pueden burlar de Dios. Sí, trabajan con Satanás, son ministros. Y Dios mismo me ha dicho ahí que son ministros de Satanás. Le he orado y me dice, no, esta gente que cambia mi palabra son ministros de Satanás. Trabajan para él. No saben que trabajan para él, pero trabajan para él. Muchos sí saben que trabajan para él y se meten en las iglesias. Y ahí están los hermanos y las hermanas engañados, los jóvenes y las jóvenes, los niños, las niñas, llevándolos al infierno. Al infierno van caminando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La escritura me dice algo, pero ellos dicen lo contrario. ¿Qué tiene que pasar para que una persona sea un apóstol? Se le tiene que aparecer Jesucristo, sea una visión o sea un sueño. ¿Cómo se le hace para que sea un profeta de Dios? Él te llama. Él es el que llama a quien Él quiere.
No voy a venir yo me voy a la iglesia, quiero portarme bien, quiero seguir a Dios y ya voy a sacar mi credencial. Me presumía un hermano me decía, mira, ya renové mi credencial de ministro. Me da risa eso, me da risa. El ministro lo hace Dios. Claro, el apóstol y el profeta le enseñan al ministro la revelación de Dios para que sea un evangelista, para que sea un diácono. Los diáconos en la iglesia donde yo me congregaba, los ponen a barrer y a cuidar los carros. Cuando las escrituras dicen hay muy poca diferencia entre un obispo y un diácono. Para primero, si una persona viene conmigo y me dice, hermano, yo soy un diácono, Dios me llamó al diaconado, ok, yo lo examino conforme a las escrituras. Vamos a ver cuál es la doctrina que traes. ¿Crees lo que dicen las escrituras? Dime cuál es la doctrina de Dios. No, les pregunto, vinieron ministros aquí a mi casa y les pregunté, ¿cuál es la doctrina, hermanos? ¿Cuál es la doctrina de Dios? Y me dijeron, el fundamento es, la doctrina de Dios está puesta sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Cristo Jesús. Ellos dicen que esa es la doctrina. No, ellos son los que traen la doctrina, los apóstoles y los profetas. La doctrina es de la santidad y la doctrina es de Dios. La doctrina la tiene Dios desde antes. No la trajeron los apóstoles ni los profetas. Dios no existía, el hombre no existía y Dios lo creó primero. Y ya en el Génesis, vamos a leerlo. Me encanta esa parte. Y Dios ya desde el Génesis, cuando pecó el hombre, después de que pecó, le reveló ahí en el Génesis el camino de Dios. Vamos a leerlo. Y dice así, en el capítulo 3 de Génesis y en el verso número 23. Capítulo número 3 del libro de Génesis en el verso 23. Y dice así. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es esto? Aquí ya pecó Adán y Eva, pero antes de que pecara Dios ya tenía todo, su doctrina estaba, sus palabras estaban desde antes. Él dice la escritura en el libro de Isaías que Él se aconseja Él mismo con su sabiduría. O sea, Él sabe todas las cosas que van a pasar. ¿Y qué está diciendo aquí? Echó fuera al hombre por su pecado, pero puso una espada encendida. ¿Qué significa la espada en la escritura? Es la palabra de Dios. Esto es la espada encendida de Dios. Esto es la espada encendida de Dios que preparó desde el huerto del Edén y desde antes del huerto del Edén, porque Él sabía que iba a pecar a Adán y Eva. Dice que se revolvía por todos lados. ¿Para qué es la espada? Fíjate la revelación que hay aquí. ¿Para qué es la espada? ¿Para qué es la escritura? Para guardar el camino del árbol de la vida, para poder entrar a la eternidad con Dios. Esto te guarda de cualquier mentira, de cualquier pastor que venga con mentiras, de cualquier apóstol que venga con mentira, de cualquiera que se diga judío, como dice, y son sinagoga de Satanás. Esta gente son sinagoga de Satanás. Pero Dios preparó desde antes. Aquí no había apóstoles, aquí no había profetas, pero Dios tenía el camino, una espada que es la palabra. Ya estaba, no estaba escrita en libros aquí en la tierra, pero aquí estaba la palabra en Él. Él sabía lo que iba a hacer. Entonces estaba la espada y estaba para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesucristo mismo, es Dios mismo el árbol de la vida. Él es el que da la vida. Dice Dios en el libro de Isaías, yo soy el que da vida y el que da muerte.
quién es el libro del el árbol de la vida? Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La revelación de todas las cosas las da Él. El apostolado los llama Dios. No puedes ir a sacar una credencial y ser un apóstol y un ministro. Todas las iglesias hacen lo mismo. Un sacerdote. Desde Roma viene esta basura y todas las iglesias la han adoptado. Cientos de años atrás, desde Roma viene esta basura. Que Dios son Trinidad, que existe la Trinidad, que te puede volver a casar. Esa basura viene de las iglesias católicas y de Roma, antes de que fuera iglesia católica. De allá empezaron con sus, bueno, desde las escrituras, desde antes de ellos. Pero ellos la adoptaron, les gustó, son hijos del diablo. Que Jesucristo lo pintan como un hombre blanco. ¿En dónde dice la escritura que Jesucristo era un hombre blanco? Y otros negritos dicen, afroamericanos dicen que Jesucristo, y que si tú no eres afroamericano, negro, que no te vas a salvar. ¿En dónde dicen las escrituras que eso, que Dios, que Jesucristo era de color de piel morena? Las escrituras no dicen. Tú no le puedes añadir, pero puedes deducir, claro. Te vas a la historia y Adán y Eva eran de África. Adán y Eva eran de África. Si tú lees aquí en el Génesis en dónde estaba el río que corría, estaba en Etiopía. ¿Dónde está Etiopía? Para esos católicos romanos europeos que se hicieron, todas las imágenes se las hacen güeras o ojos azules. ¿De dónde sacan esa mentira, esa basura? Limitas a Dios cuando tú dices que Dios es de un color. Lo quieres adquirir para tu raza. La Biblia dice que formó al hombre de la tierra, y la escritura dice que de una misma sangre llevan todos los seres humanos. Si tú cortas a un hombre blanco, le sale sangre roja. Si tú cortas a un hombre moreno, le sale sangre roja. Si tú cortas a un asiático amarillo, le sale sangre roja. Si cortas a un mexicano moreno, le sale sangre roja. Y esta basura la traen de Europa, de Roma, en sus seminarios teológicos. Y los cristianitos hacen lo mismo en sus seminarios teológicos. Agarran lo que les conviene, es como que haces una ensalada ahí de todo, una ensaladita de vegetales o de fruta. Le meten de lo que les conviene y lo que más le gusta, y lo que no le gusta lo desechan. Pero la Biblia dice que hay apóstoles, ¿verdad? Hay profetas. Vamos a ver si en el Nuevo Testamento hay profetas, porque dicen que, vamos al libro, el capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos a ver, si ya vimos que hay apóstoles, ¿verdad? Sigue habiendo apóstoles hasta este día. Déjame ver, espérame. No, 28 o 22, déjame ver. No, vale. O 22, creo que sí era 22. Déjame ver. No, es ahí. Pablo, en el libro de los Hechos está Pablo y iba a salir de Jerusalén, y viene el profeta Agio, creo, y le profetiza a Pablo. Ageo. No sé, no me acuerdo qué versículo. En el libro de los Hechos.
Sí, es en el 21. Capítulo 21 del libro de los Hechos. Y en el verso 8, capítulo 21 del libro de los Hechos y en el verso 8. 21, verso 8. Y dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Eso es lo que quería. Hasta ahí le dejamos. Dicen las iglesias, predican y les enseñan en la escuela que no hay profetas en el Nuevo Testamento. Sigue habiendo hasta este día profetas. Tiene que haber profetas. Si dice Dios que lo hizo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, hay profetas en este día. Aquí en el Nuevo Testamento, ese es el profeta. Ahí lo encontré leyendo el otro día. Y dice, y permaneció con nosotros ahí algunos días, y descendió desde Judea un profeta llamado Agabo. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Lo que me está diciendo la escuela. Fíjense qué tan mal. Me acuerdo que decía un hermano, decía, estoy orando para que se convierta la amante de este hermano. Fíjese la ignorancia. Y es ministro esta persona. Supuesto ministro, no es ministro de nada. Qué tristeza, yo no me burlo de él ni tengo nada en contra de él. No, lo quiero, Dios lo bendiga. Pero ¿cómo me vas a hablar esa basura? Si para la gente del mundo está raro que tú andes, sabes que es la amante de alguien esa y pues la ven mal. Y aquí en la iglesia, en la supuesta iglesia de Dios, la única iglesia, la iglesia apostólica, los que nomás van a estar allá en el cielo solos y nadie más. Eso es lo que creen ellos. Eso les enseña. Orando por un amante para que se convierta. Qué triste, eso es ignorante, eso no conocen las escrituras de Dios. ¿Cómo es posible que están haciendo esta basura en las iglesias? Escuchen lo que les digo. Arrepiéntanse ya los que no se han arrepentido. Hay apóstoles, me levantó Dios para ser un apóstol, un mensajero de Él, para traer su escritura y su verdad, no para traer mentiras como estas iglesias traen. Y no es fácil. Ustedes me pueden ver aquí predicando y me ven, ay, que el hermano está bien. No, esto es bien difícil. Pelear contra los demonios, pelear contra satanistas, pelear contra brujas, contra hechiceros. A eso me trajo Dios, pues ni modo que le diga que no. Es parte de lo que me llamó, Dios me mandó a hacer. Contra el gobierno. Al rato que me ven en la calle predicando y el gobierno me agarra y me suba a la patrulla porque no quieren que esté predicando ahí. No, porque quieren. Te desaparecen los policías. ¿Y qué? Sí, pero no voy a seguir en pie hasta que Dios quiera. No me va a pasar nada hasta que Dios lo ordene. Entonces, yo confío en Dios. Pero que me digas que no hay apóstoles, que no hay profetas. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento estaban. El profeta también. Sigue habiendo profetas. Sigue habiendo apóstoles. Pero es mentira de la gente. La gente han enredado a la gente tanto con tantas mentiras que ya no saben. O sea, llegas con una hermana y la hermana me contaba a mi suegra, no, que una supuesta hermana que va a otra iglesia y le decía, no, sí, cuando Pablo se cayó del caballo. Ahorita leímos cuando se cayó de un caballo. Dice que azotó al suelo. ¿Qué significa? Vas caminando y puedes azotar, ¿verdad? No dice que estabas en un caballo. Es ignorante. La hermana no tiene la culpa. Los mentirosos pastores y supuestos ministros hijos del diablo son sinagoga de Satanás. Les están mintiendo. ¿Cómo decir que? Ahí dice la escritura que azotó porque vio la luz Pablo. No más, es todo lo que dice la escritura. Dice que ese se sentía menos, que él era el último que se le apareció de los apóstoles que estaban ahí con él. Y que se sentía como un abortivo. No dice, soy el último apóstol que Dios va a levantar en la tierra. Imagínate que ya no hubiera apóstoles. ¿Cómo va a saber Dios la verdad? Las personas, ¿cómo van a saber la verdad de Dios? Si no hay un profeta, ¿cómo va a profetizar las desgracias que vienen y a tu vida? ¿Cómo va a haber? Si no hay profetizas, mujeres,
La mujer es una profetisa, esa es la profesión que Dios le da, espiritualmente hablando. No a todas, a las que Él quiere. Entonces, ¿cómo uno va a ver esto? Pero pastoras se van, o sea, unas están en un extremo en las iglesias. Unas dicen que son pastoras y se paran como, ¿yo para qué quiero una mujer así? Toda como un hombre. Y yo te digo, en el nombre de Jesucristo, que vas a ser sanada, que te van a dar más dinero, Dios te lo va a multiplicar. Así gritan las mujeres. La Biblia dice que la mujer tiene que ser de una manera. ¿Cómo voy a querer tener una esposa yo que es más varonil que yo? ¿Sí me entiende? La mujer tiene que ser recatada. La Biblia te dice cómo debe comportarse la mujer y cómo se debe comportar un hombre. Entonces estamos todo mal, está todo mal. Y ahí están las hermanas, las supuestas apostólicas, enojándose porque, hermana, pues es que la Biblia no dice que hay pastoras. No, pero la esposa de Moisés era pastora de ovejas. O sea, se enojan todavía y defienden. Tienen al diablo metidos bien en la mente y en sus pensamientos. Eso es satánico. Satanás vimos que Dios preparó desde el Génesis, ¿verdad? Desde que salió Adán y Eva, preparó la espada, la palabra, para guardar el camino. Porque Él sabía que Satanás es más inteligente que nosotros. Él tiene más poder que los seres humanos. Si no es por la misericordia de Dios que el Espíritu entra y te da y levanta apóstoles y profetas y te da el entendimiento de escuchar la palabra y entenderla. Tanto tú que no te has convertido, cuando yo la hablo, yo no te voy a hacer que entiendas la palabra. Yo te la voy a predicar porque Dios me mandó a predicarla. Pero el que te hace entenderla es Dios. Pero si dices que son pastoras, me acuerdo bien, cuando yo empecé a ir a la primera iglesia que fui, ahí iban mujeres pastoras, evangelistas, y gritaban tan feo, que gritaban con una autoridad. La mujer no, dice Pablo escribió, que por causa, él manda que ninguna mujer puede enseñar. No puede enseñar la mujer, porque a causa de que Eva fue engañada, dice Pablo. Y primero Dios creó a Adán y su ayuda fue Eva. Entonces empieza, desde el principio se va. Fíjate cómo es Dios. Entiendan, nos está diciendo con frijolito, así como un abaco que, mira, primero este es el 1 y después es el 2. No es primero el 2 y después el 1. Te lo está explicando Dios bien sencillo. Se lo dio el apóstol Pablo y nos lo explica sencillamente Pablo. Primero formó a la mujer y después hizo al hombre. Pero Eva quiso sobrepasar la autoridad y la engañó con palabras Satanás. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿hay apóstoles? Hay apóstoles. Y cualquiera que quiera venir a debatir, como siempre les digo en los videos, aquí están las escrituras. Las escrituras son claras. Hay apóstoles, hay profetas, hay profetas. Entonces, no podemos sacar de contexto lo que dice la escritura. No podemos sacar de contexto lo que están diciendo las mentiras de las iglesias. Entonces, ¿cómo es posible que están creyendo estas mentiras? Hay tantas. Poco a poco voy a ir desglosando las mentiras que las iglesias enseñan. Porque unos dicen que Dios es uno, otros dicen que son 5, que son 3, que son 7. Los mormones dicen que son 5 dioses. Y que Satanás era un dios allá arriba. Y que Elohim es el padre de todos ellos. Eso es lo que dice el mormonismo. Y que estaban ¿cómo dice? Que estaban como en una reunión de dioses. Así como la nación de los héroes esos de Marvel que ponen ahí o sea, puras cosas bien locas. Que ¿eso de dónde lo sacan? Eso dice el libro del Mormón. Que estaban sentados todos los dioses ahí y que su padre era Elohim, es su padre de todos ellos, ¿no? Y que estaban viendo a ver quién venía a salvar a la humanidad. Y después de eso dice el libro del Mormón que decidieron que iban a mandar a Satanás primero, a Lucifer. Decidieron y que mandaron a Jesucristo. Y que se enojó Satanás y que por eso se puso en contra de él. Fíjense las atrocidades esas. O sea, Satanás, es sinagoga de Satanás. Pero eso cree la gente. Eso cree la gente. Entonces lo más triste es lo que los supuestos cristianos dicen, que creen ellos en esto.
Ellos creen en las escrituras, pero no las creen, porque ahí estoy diciendo, Dios dice que hay apóstoles y que no cambia, y que preparó desde el principio el camino para que siguiéramos la escritura, pero no la están siguiendo las iglesias. Es una burla, esto es una burla, en verdad es una burla. Y tristeza me da, porque van camino al infierno miles y miles y cientos de miles de personas. Cientos de miles. Iglesias donde cazan perros, que me contaban por ahí. Iglesias donde se casan a las mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Qué es esta basura? Y dicen que son cristianos. Hay mujeres lesbianas que dicen que ellas son ministros de Dios, cristianas. Hay hombres gays que dicen que son ministros de Dios y son homosexuales, y su primer hombre, ya no dicen la primera dama, porque en las iglesias dicen la primera dama está muerta. La primera mujer fue Eva, dice la escritura, ya está muerta. Y ellos le dicen la primera mujer. Otros dicen pastoras, ahí donde yo me congregaba, la pastora, la esposa del pastor. ¿De dónde sacan eso? Eso es mentira. Entonces, ¿qué? Tenemos que venir a las escrituras, arrepentirnos de recibir la mentira. A todas las personas que se congregan y que están viendo ahí en vivo y que están aquí, que estaban en otra iglesia, dejen las falsas doctrinas. Tienen que arrepentirse y pedirle a Dios que les muestre si lo que les estoy diciendo es verdad. El camino de Dios es la santidad. Y tomará su escudo y tomará la santidad como un escudo. Y tomará la santidad como un escudo. Tomará la espada de Dios, que es la santidad, que son las escrituras, y será un escudo impenetrable. ¡Pum! A la mente no me penetra, porque es lo que Dios mandó, la santidad. Entonces, personas que nos están viendo ahí en vivo, hermanos, dejen, si tú te saliste ya escuchaste este mensaje y te saliste de las iglesias falsas, ya no, deja la doctrina que te enseñaron, haz de cuenta que eres un bebé y empiezas a aprender todo de nuevo. Deja esa mentira y empieza a caminar conforme a lo que dicen las escrituras. Eso es lo que, renovaos vuestros pensamientos, renuévense. Tenemos que tener la mente de Cristo, no la mente del pastor. Yo veo en las iglesias que los hermanos siguen a los hombres, no siguen la mente de Cristo, no siguen la escritura, no siguen la espada, no quieren conocer de Dios. Si quisieras conocer de Dios, te hincas, te arrepientes y le pides a Dios que te revele. Señor, ¿es verdad lo que este hombre habla? Señor, ¿es verdad lo que esta mujer está diciendo? Las supuestas pastoras. Y Dios es fiel y verdadero, dice la escritura. Él no se queda con nada. Él te enseña, aunque tú no vayas nunca seas cristiano, y tú le pides en algún lugar allá donde estés, en cualquier lugar del mundo, y tú le pides, Señor, quiero conocerte. Eres en verídico, existes, eres real, existes, Dios, revélame. Y Él te va a poner hasta en un sueño que busques en internet o que busques el mensaje verdadero de Dios, de la persona que es un apóstol, un profeta, un evangelista de Dios, un verdadero hombre, varón de Dios. Pero Él lo revela, como lo reveló a Pablo, se lo reveló a Pablo, a Pedro. Estaban ahí los apóstoles y Jesucristo les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y les dijo, les preguntaba, o sea, Él quería saber, Él sabía, dice que sabe todas las cosas, pero les preguntó y dice, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres que tú eres el Mesías. Y les preguntó a ellos directamente y les dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y de repente el apóstol Pedro habla y dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le contesta Jesucristo al apóstol Pedro y le dice, no te lo ha revelado Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. ¿Qué significa? Que no estudió nada, nadie le enseñó, no se lo pudo. Conocía a Pedro, era judío, probablemente era un pescador y no era un fariseo como Pablo, pero sabía las escrituras por enseñanza desde niño. Lo que los judíos, estaba circuncidado y todo eso, lo presentaron como dicen las escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué?
Pedro le responde, Jesucristo le responde a Pedro y le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, no estudió en ninguna escuela, no te lo enseñó no vino un hombre y te dijo, mira, él es no se paró al lado de él y le dijo, oh, él es el Hijo del Dios Altísimo. No, no. Y Jesucristo le tiene la respuesta y le dice, él le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Y así de sencillo. La revelación viene a través del Espíritu de Dios. Es un misterio. Dios es un misterio. Leímos en unas predicaciones anteriores, y esto no fue revelado, y esto fue revelado, este misterio, dice las Escrituras, no fue revelado en tiempos antiguos, sino se le reveló a sus apóstoles y profetas en este tiempo. Nos lo reveló. Me lo reveló a mí, apóstol, la santidad, me reveló la santidad. Y un hermano por ahí me escribía en el internet y me decía, hermano, yo no se congrega en la iglesia apostólica. Y le dije, no, porque Dios me reveló la santidad, que es el camino verdadero de Dios. Y me bloqueó, del Messenger me bloqueó. Oh, sí, como burlándose. Oh, sí, apostólico, decía en su perfil del Facebook. O sea, sigue la religión, pues, no me interesa lo que diga Dios, no me interesa lo que digan los hombres. Yo soy apostólico y me voy a morir apostólico. Yo soy católico de hueso colorado. Yo soy apostólico de hueso colorado. Yo soy evangélico de, no sé dónde sacan eso. Agarran los evangelios, son los 4 libros que escribieron los apóstoles, y el hermano Lucas escribieron esos evangelios. Lucas no era apóstol, pero el evangelio significa buena noticia. Pero las iglesias ahora se ponen, yo soy iglesia evangélica. O sea, toman algo de ahí de la Biblia nomás por tomar y, yo soy evangélico. La iglesia evangélica de los últimos días, o evangélico de Río de Janeiro, o no sé qué. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso no dice las Escrituras. La Escritura dice que somos santos. Santos. Todos los que quieren venir al camino de Dios tienen que ser santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo vas a entender esto de la santidad si un apóstol no lo levanta a Dios y te lo enseña? Si no viene un profeta de parte de Dios y te lo enseña. Todos los apóstoles eran santos en el Antiguo Testamento. Todos los profetas eran santos. Y esa va a ser mi pelea siempre con todos los que quieran venir y debatir esto. Yo soy un apóstol de Jesucristo, no como el de la luz del mundo, que es un violador, que está ahorita encerrado acá, su hijo, y su abuelo era un violador, y su padre era un violador, y su abuelo era un violador. Y esos pastores son una bola de hijos del diablo, satánicos, practican el satanismo, y la gente está engañada por el espíritu de Satanás. Tristemente engañados. Ahí los tienen construyendo unos super templos y quitándoles el poquito dinero que tienen. Esas son basura. Se ponen letras grandes ahí en su templo: el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Y ahorita está bien refundido en el tambo, y a ver si sale alguna vez en sus días. Jamás va a salir de la cárcel ese hombre. Jamás va a salir de la cárcel. Entonces, y todavía sí siguen cegados. O sea, ya lo metieron por tráfico de niños, por tráfico de drogas, por pornografía, por distribución de pornografía, y todavía sí la gente no cree que él es un criminal, y que su papá era un criminal y su abuelo era un criminal. Satanás los tiene cegados. Pero, pues, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Peor ciegos son ellos, porque no están viendo los hechos y no quieren ver. Tristemente. Y así hay muchos apostólicos, de la luz del mundo, de evangélicos. Se ponen una certeza de nombres ahí, no sé cuántos nombres y denominaciones. Claro, la iglesia de Jesucristo tiene que llevar el nombre de Jesucristo. Por eso nos llamamos nosotros, y aquí puedes ver en el letrero, los que están en vivo y eso: iglesia de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Lleva su nombre. Lleva su nombre. Porque dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. ¿La iglesia de quién es? Es de Él. Tiene que llevar su nombre. No apostólica. Los apóstoles eran unos enviados por Él. Eran sus trabajadores. ¿Cómo voy a tener una empresa yo y le voy a poner el nombre del trabajador? Es como tonto eso, ¿no? La empresa lleva el nombre del dueño. El dueño es Jesucristo.
¿Sí me entienden? Entonces es bien sencillo, fíjate, con cosas así naturales lo puede entender uno. Pero esta gente está siendo engañada. Y con esto voy a terminar. Tú que no te has bautizado, y para toda la gente que no se ha bautizado y no se ha arrepentido, tienen que volver al camino de Dios. La gente que no conoce de Dios, escuchen las enseñanzas. No lo tomen a ustedes, mi familia que están aquí, mis papás, que no lo tomen a la deriva. Porque ustedes, como siempre les digo, no saben si se van a morir mañana o al rato. ¿Y qué va a pasar? Su alma va a ser echada al lago de fuego. Tienes tiempo para arrepentirte mientras estés vivo. Cambia tu vida, cambia su vida. Y no es fácil. Dejar el cigarro, dejar los placeres, dejar de comer, porque dejamos de comer para ayunar. Y dejamos de tomar agua para ayunar. Y no es fácil hacer eso. Muy difícil es. Cualquier persona que les diga en las iglesias, no, ven, bautízate en el nombre de Jesucristo y va a hacer todo, va a estar bien. Bautízate en el nombre de Jesucristo y tu vida va a ser mejor. Dios te va a bendecir, dicen las iglesias. O sea, que te va a bendecir económicamente o físicamente, y no es cierto eso. No es cierto. Las escrituras nunca dicen eso. Como estábamos leyendo hace rato que decía Pablo, que es mi copartícipe en mis aflicciones, juntamente con Cristo Jesús. Al Señor lo mataron, también nosotros nos van a perseguir y nos van a querer matar. Todo el que sea verdaderamente de la iglesia del Señor Jesucristo, el que se arrepienta y se bautice como dice las escrituras, va a recibir ataque de Satanás. Al momento que tú vienes a querer dejar el mundo, Satanás se te va a echar encima. Van a venir sus demonios y te van a querer atacar. Pero a diferencia de antes, ahora tenemos de dónde agarrarnos. Como decía la escritura en el libro de Génesis, la espada que guarda el camino, ¿cuál es? La palabra. Esto te va a guardar. Eso te va a guardar. Y conforme Dios te va llevando. Pero se tienen que arrepentir. Ya es tiempo que se arrepientan. Para mi tío que está en Mexicali, si ve este video también, arrepiéntete y bautízate como dice la escritura. Ya están muy enfermos físicamente ustedes. Para mi tío Juan y para mi tía María, están bien mal físicamente, están casi a punto de morir. Han estado varias veces a punto de morir. Para la tía de Andrea, si está viendo Fabiola este video, arrepiéntase, ya es tiempo que se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesucristo. Sí, mi tío me dijo que él se bautizó en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso no está en la escritura. Eso no está en la escritura. Y como mi tía me dice, es que ya no vuelvo, yo no he hablado en lenguas. Pues ¿cómo vas a hablar en lenguas si no es como dice la escritura? Se bautizó en el nombre de Jesús de Nazaret. No existe en la escritura ese bautismo. Pero el supuesto pastor que está con ellos, su hermano, no sé quién sea el pastor, supuesto. No, pues yo te digo, se tienen que arrepentir y bautizar en el nombre de Jesucristo, como dice la escritura. Señora Fabiola, si ve este video, tiene que arrepentirse. La iglesia católica es una falsedad y con las escrituras cuando quiera le enseño. Ahorita le voy a decir el versículo de Hechos 2:38. Cómo se tiene que bautizar. Usted está muy enferma y si ve este video, le voy a decir lo que me dijo Dios de usted. Está a punto usted de dejar la tierra ya. El Señor va a recoger su alma. Él me dijo, directamente me dijo a mí, que a usted le falta poquito tiempo para vivir. Tristemente. Pero dice la Biblia que todas las almas son de Él y Él se lleva las almas cuando Él quiere. Él da la muerte, Él da la vida. Arrepiéntase ya, porque sería muy triste para mí verla muerta ahí en el ataúd y que no se haya arrepentido. ¿Sí? Ninguna de la hechicería ni la brujería que practica su mamá le puede sanar. Ninguna de la brujería que practican los sacerdotes ni los rosarios le van a salvar. Sino la espada que puede salvar a la gente es esta, lo que está escrito aquí. Escuche lo que le digo, ojalá y vea este video. Arrepiéntase ya. En el nombre de Jesucristo bautícese como dice la Biblia. Y para ustedes que están aquí también, y es tiempo que se bauticen. El tiempo se va rápido. Las vidas se esfuman en un segundo. Y todos los que están viendo ahí, es hora de que se arrepientan y se bauticen como dicen las escrituras. Y con este versículo terminamos y dice así: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor les está llamando en esta hora. Ya se tienen que arrepentir. Se tienen que arrepentir y bautizar en el nombre de Jesucristo. Como dice la Escritura, te vas a arrepentir y te bautizas. Y después de bautizarte vas a recibir el don del Espíritu Santo.
te van a ser perdonados los pecados, todo el mal que has hecho hasta este día se te va a ser perdonado y vas a recibir el don del Espíritu Santo, que es el hablar en nuevas lenguas. Escuchen la palabra que les digo, escuchen esas palabras. Y con eso terminamos. Damos gracias al Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Vamos a dar gracias al Señor Jesucristo por lo que hizo. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por que nos permitió escuchar estas palabras. Y con eso terminamos. Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador todopoderoso, en esta hora invocamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, primeramente porque me permitiste, Señor, ser un instrumento para ti, Señor, y traer esta palabra como lo has hecho a través de mí, Señor, desde que me sacaste de la falsa iglesia apostólica, Señor. Te agradezco, Señor, en esta hora, porque bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites conocer tu palabra a profundidad, porque nos revelas lo que tú quieres y nos hablas, Señor Jesucristo. Grande eres en misericordia hacia nosotros y no merecemos, Señor, que nos estés hablando, Señor, pero tú eres muy bueno y misericordioso, Señor. Gracias en esta hora te damos, Señor. Te pongo en tus manos al hermano Roger, te pongo en tus manos a todos mis hermanos con los que me congregué en tiempo anterior en la iglesia apostólica, Señor. Que permitas que ellos puedan ver este video y que se salgan y se aparten de las mentiras, Señor, en las que están, Señor. También te pido, Señor, por la familia de mi esposa, Señor, por la familia por su abuela, por su papá, por sus hermanos, por sus primos, por cada uno, por su tía que está a punto de fallecer, que está muy mala de los riñones y de su cuerpo, Señor. Que tú la llames, Señor, a salvación y que tengas misericordia de ellas. Te pido también por mi padre y mi madre que están aquí, por mis hermanos que no estuvieron con nosotros, Señor, pero sé que van a ver este video, Señor. Te pido que pongas el arrepentimiento en su corazón. Ayúdale, Señor, y pon el arrepentimiento y ten misericordia de sus vidas, Señor. Te pido también, Señor Jesucristo, en esta hora, que tú no nos dejes, Señor, y que no te apartes de nosotros, que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos fortalezcas, Señor, y que nos lleves a la verdad siempre, como tu palabra dice, que tu Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, Señor. Saca a la gente de las iglesias, Señor, saca de los de la mentira. Si tú tienes a gente, Señor, que vas a llamar para salvación dentro de estas iglesias y de estos lugares, te pido en esta hora, Señor, que los saques y que tengas misericordia de ellos y la gente del mundo, Señor, mis vecinos que están escuchando estas palabras que estoy predicando. Ten misericordia de ellos, Señor. Te pido, Señor, todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, mi eterno Dios. Gracias por tu sabiduría y tu enseñanza. Amén.